¿Qué pasaría si el miedo más profundo de la humanidad fuera real? Si los fantasmas, demonios y posesiones que creíamos solo existían en películas y libros de terror fueran en realidad expedientes documentados por una pareja de investigadores paranormales. Ed y Lorraine Warren, los demoniólogos más famosos y su controvertido Museo de lo Oculto. A lo largo de su carrera han recopilado evidencia de cientos de casos paranormales. El día de hoy, aquí en Eco Nocturno, vamos a desentrañar los documentos Warren, revisando los casos más aterradores que inspiraron al universo cinematográfico del Conjuro y a otras películas de terror. Así que no te despegues, que damos inicio a... Eco Nocturno. Nuestro viaje comienza con el caso que lo inició todo, la familia Perrón, en 1971. Esta familia se mudó a una granja en Rhode Island, creyendo haber encontrado el lugar perfecto para su nuevo hogar. Pero lo que encontraron fue un tormento, objetos que se movían solos, voces susurrando en la oscuridad, y una presencia maligna que los aterrorizó sin piedad. Fue en este punto que los Warren intervinieron. Las actividades paranormales eran tan intensas que, según el propio Ed, fue uno de los casos más peligrosos que enfrentaron, poniendo en riesgo sus vidas para liberar a la familia. Este expediente, conocido como el de la granja de Harrisville, sirvió como base para la primera película de El Conjuro. Una vez más toca abrir el expediente Warren. Esta vez nos encontraremos ante un par de temibles objetos resguardados dentro del Museo del Ocultismo Warren. Objetos de los que muy poco se ha hablado, pero que representan sin lugar a dudas una terrible amenaza si no se hubiesen recuperado de esos lugares en los que el maligno, se dice, puso sus manos sobre ellos. La temperatura comenzaba a descender drásticamente. Sentía como un frío intenso comenzaba a acercarse a mi espalda. Era él. Era la representación de Samael. Prepárate, porque en esta ocasión estaremos ante lo que en alguna vez Ed y Lorraine Warren catalogaron como potencialmente peligroso, inmiscuyéndose en historias aterradoras con trasfondos de trabajos de oscuridad, en donde incluso se dice pudieron haber acarreado una escalofriante maldición. Escalofriante maldición. Escalofriante maldición. No hablemos más y abramos juntos el expediente Warren. El expediente Warren. La pareja de Ed y Lorraine Warren, que eventualmente se convirtió en una potencia paranormal, afirmaron haber investigado más de 10,000 casos durante el curso de sus carreras. Ed Warren fue un demonólogo autodidacta. Estuvo en constante investigación de temas de oscuridad y seres del bajo astral. Por otro lado, Lorraine se desempeñó como una médium y clarividente. Durante sus inicios de labores de investigación paranormal, fueron contratados para investigar informes de casas embrujadas. Fue ahí que en decenas de casos estuvieron enfrentando las batallas más escalofriantes dentro del mundo del oculto. Recuerdo claramente que en una ocasión estuvimos frente a una entidad que en un inicio la consideramos cíclica. Una entidad que parecía inofensiva y que se presentaba de la misma manera día con día, en el mismo lugar y a la misma hora. Sin embargo, para una ocasión esta entidad se convertía en un ectoplasma. La entidad tomaba la energía del ambiente, donde claramente sentíamos cómo la temperatura descendía bruscamente, hasta literalmente calarte los huesos. En aquella ocasión, los Warren finalmente descubrían que justo se encontraban ante la manifestación de una entidad representando a Samael, considerado un ángel caído, quien se muestra ligado a la innombrable. Quien se muestra ligado a la innombrable, Pero, ¿cómo es que los Warren terminarían controlando a este demonio?
Indagando en la historia de la familia y sobre todo en sus pertenencias, un antiguo objeto que habían estado utilizando de decoración y que se había adquirido en una tienda de segunda mano local, tendría que ver sospechosamente con esta escalofriante manifestación. Se trataba de la intimidante representación de una gárgola que, bajo la creencia simbólica de que este objeto podría resultar como guardián de su hogar, había ocurrido todo lo contrario, pues este objeto en particular perteneció a una secta ocultista antes de llegar a las manos de esta familia. Y es que comúnmente este tipo de objetos suelen utilizarse en rituales oscuros para dar vida al maligno a través de actos que no me es posible describirlos, pero sinceramente, imagínate lo peor. Así es que este objeto contenía literalmente el espíritu de la energía maligna representativa de Samael, que de alguna manera ofrecía protección entre comillas para la secta. Fue al llegar a este hogar que repentinamente las cosas se salieron de control. Aquella estatuilla no se encontraba obviamente en el lugar idóneo para el que fue precisamente convocado, así es que el horror comenzó a disiparse. Curiosamente, la familia empezaba a notar cómo cerca del objeto se alcanzaba a percibir un olor a podrido, un olor nauseabundo que misteriosamente desaparecía de la nada en minutos. Extraños sonidos, sombras, pero sobre todo desgracias familiares que terminaron con el fallecimiento de uno de los miembros de la familia, finalmente los orilló a buscar la ayuda de los Warren. Aquí, una noche de octubre, tras una investigación de 3 meses en su espalda, decidieron acudir en compañía de un sacerdote a la casa. Entre velas, rituales, oraciones y demás, la temperatura comenzaba a descender drásticamente. Sentía como un frío intenso comenzaba a acercarse a mi espalda. Era él. Era la representación de Samael. Un olor nauseabundo se hizo presente. Un crucifijo en mi mano derecha, Ed lanzando oraciones y el sacerdote Peterson bendiciendo el hogar terminaron devolviendo aquella manifestación desde donde provino. Se dice que la inquietante gárgola hoy en día contiene la escalofriante manifestación de esta macabra entidad, quien aún vive esperando el momento preciso para liberarse. El misterioso objeto de la gárgola hoy en día se encuentra resguardado en el Museo del Ocultismo Warren y es justo el que observas en pantalla. Otro de los casos que realmente puso a temblar a los Warren es justo el sucedido en casa de la familia Frankfurt. Era una tarde de noviembre de 1976. La pareja de investigadores recibían el llamado de Eric Frankfurt solicitando apoyo debido a terribles eventos que escalaban hacia lo aterrador hasta el punto que llegaron a salirse totalmente de control. Los Warren arribaron al sitio en Torrington, Estados Unidos. Tras una larga entrevista, se dieron cuenta que uno de los miembros de la familia comenzaba a dar señales de una posible, oscura y terrible posesión. Daniel, el hijo menor de la familia, comenzaba a balbucear palabras que parecían tratarse de otro idioma. Lo peor es que su voz no pertenecía a él. Se trataba de una voz mucho más gruesa. Él era un pequeño de 10 años y, por supuesto, era totalmente evidente que algo estaba en su interior y eso es a lo que la familia orilló a contactarnos. Tras cuestionar a la familia sobre algún acontecimiento cercano que pudieran recordar y que quizá coincidiera con el cambio en el comportamiento de Daniel, ellos contarían una escalofriante experiencia. Mencionaron que 6 días antes de que comenzara con este mal, Daniel solicitaba le acercaran un objeto ubicado en el mueble de la sala. Se trataba de un objeto que había pertenecido a la abuela paterna fallecida. Eran un par de manos simulando un gesto de oración. Cuando Daniel las tenía sobre sus manos, mencionaba una y otra vez el nombre de la abuela. Lo extraño del caso es que Daniel nunca la conoció y mucho menos sabía cuál era su nombre. Por una ocasión, siendo de madrugada, encontrarían al pequeño sentado en el sofá, sosteniendo entre sus manos aquel objeto y hablando en voz baja, preguntando una y otra vez: ¿Dónde estás, abuela? ¿Por qué tienes ese collar de huesos rodeándote el cuello? Me asustan tus ojos. ¿Por qué son blancos? De inmediato, Eric, su padre, terminó por retirarle el objeto y llevándole a dormir.
La pareja de investigadores cuestionaron a los padres el por qué nunca le habían hablado de su abuela al pequeño. Apenados, Eric, el padre de familia, revelaba que la abuela, durante una parte de su vida, había pertenecido a un grupo de adoradores del oculto, que había sido incorporada al grupo a manera de engaños por parte de una conocida quien le prometió tener una vida llena de riqueza y de salud eterna. Eran otros tiempos y a la abuela le ganó la ingenuidad, además de que la necesidad la condujo finalmente a aquello. En aquel instante, mientras conversaban, Lorraine tuvo una estremecedora visión. Frente a ella se encontraba la abuela fallecida. Arrepentida por las malas decisiones, compartiría de manera rápida, como si el tiempo le fuese insuficiente, que intentaba comunicarse con su hijo Eric para pedirle perdón por las malas decisiones que había tomado cuando era joven, que lo intentó a través del objeto que consideraba preciado para ella, pero que nunca lo pudo hacer hasta que probó suerte con el pequeño Daniel, presentándose y compartiéndole quién era. No obstante, todo se había salido de control. Era perseguida por una entidad oscura que la vigilaba la mayor parte del tiempo, advirtiéndole además que aquel objeto se encontraba ahora contaminado por el maligno y que de inmediato fuese retirado de la familia como diera lugar. Y esto porque había sido descubierta por aquel ente cuando intentaba comunicarse con el mundo terrenal. En ese instante, la abuela era absorbida de a poco por un extraño humo negro. Le era colocado un escalofriante collar de huesos para luego ser consumida, alejándose de a poco hacia el rincón más oscuro de una de las habitaciones de la casa, con un grito sofocante y casi ahogado. Lorraine, con un intenso sudor frío, su corazón latiendo despiadadamente, pedía un vaso de agua para calmarse. Tras unos minutos, la escalofriante visión era compartida a toda la familia. La abuela había sido consumida por el maligno, como un crudo pacto hecho durante el tiempo que perteneció a aquella secta. Al final, y siguiendo la petición de la abuela, el inquietante objeto fue retirado de la casa por los Warren. El pequeño Daniel afortunadamente volvía a la normalidad después de esto. Aquel objeto de la abuela, representando unas manos en un gesto de oración, se encuentra resguardado hoy en día en una urna de madera y cristal bajo llave, justo en el Museo de los Warren, en donde se dice que durante las madrugadas suele escucharse el cascabeleante sonido del collar de huesos proveniente del interior de la caja. Cada caso dejaba a la pareja de investigadores totalmente exhaustos, atormentados, con pesadillas e incluso con problemas de salud. En 1977, el fantasma que habitaba la residencia de la familia Smoot terminó llevando al hospital a Ed Warren después del exorcismo. No fue la primera ni la única vez que los Warren vieron amenazadas sus vidas en el fragor de sus visitas. Incluso se dice que Ed pudo haber fallecido misteriosamente producto de una terrible maldición. Pero esta es otra historia que será contada cuando se abra nuevamente el expediente Warren. El expediente Warren. Pero el terror no se detuvo ahí. El siguiente expediente nos lleva a Enfield, Inglaterra, en 1977. Ahí, una familia entera fue aterrorizada por lo que se cree fue uno de los poltergeists más violentos jamás documentados. Un poltergeist, un espíritu revoltoso que manifestó con ruidos fuertes, muebles que se movían e incluso la levitación de una de las niñas, Janet Hudson. Las grabaciones de audio y video de este caso son escalofriantes. Los Warren llegaron para investigar y fue aquí donde se enfrentaron a una de las entidades más poderosas que haya conocido, una que los desafió directamente y que se convirtió en la base de la secuela de El Conjuro 2.
The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? Knock, knock. Who's there? Doctor Doctor Who? Goose Chaser's here. Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. En este vídeo voy a hablaros de uno de los casos paranormales más documentados de la historia, el poltergeist de Enfield, que fue investigado por el famoso matrimonio de demonólogos Ed y Lorraine Warren, aunque en realidad no tuvieron tanto protagonismo como nos hicieron creer en su película. Pero antes de meternos de lleno en este caso, recordad suscribiros al canal, dejar un like y compartir este vídeo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad también que podéis seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter, porque por ahí publico contenido muy interesante. Y que tengo un podcast, La Crónica Oscura, disponible en iVoox y Spotify. Podréis encontrar todos estos enlaces en la cajita de información. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, vamos con lo que importa. Si estáis intrigados con el misterio de hoy, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer al poltergeist de Enfield. A mediados del año 1977, Peggy Hodgson se mudó a una pequeña casa de 2 plantas y 3 habitaciones en el número 248 de Green Street, en Enfield, una localidad situada al norte de Londres. Para ella y para sus 4 hijos, Margaret de 13 años, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7, esta mudanza suponía un nuevo comienzo, ya que Peggy acababa de divorciarse de su marido y padre de sus hijos. Sin embargo, en el momento en el que los 5 miembros de la familia se trasladaron a su nuevo hogar, no podían ni imaginarse lo que estaban a punto de vivir. No pasó mucho tiempo hasta que 2 de las hijas de Peggy, Janet y Margaret, que dormían en la misma habitación, empezaron a presenciar cosas extrañas. Una noche las 2 niñas empezaron a gritar de repente. Su madre subió corriendo las escaleras y cuando abrió la puerta de su habitación se las encontró escondidas bajo las sábanas. Janet y Margaret le contaron a su madre que sus camas habían empezado a moverse solas y que estaban escuchando ruidos muy extraños que venían de las paredes. Peggy revisó la habitación y no encontró nada raro, así que, como suele pasar siempre en este tipo de casos, no le dio importancia a lo que le estaban contando sus hijas y pensó que simplemente se trataba de una pesadilla. Durante las siguientes noches, las 2 niñas continuaron quejándose a su madre de sucesos similares, muebles que se movían solos, ruidos que cada vez eran más fuertes, etc. Pero no fue hasta la noche del 11 de agosto de 1977 cuando Peggy Hodgson empezó a creer todo lo que sus hijos le contaban. Esa noche, la del 11 de agosto, la mujer se encontraba en el salón de su casa viendo la televisión. Parecía ser una noche completamente normal, hasta que Peggy empezó a escuchar unos fuertes ruidos que parecían venir de la cocina. Al principio pensó que el culpable de este alboroto
era su perro, Bobby, pero no tardaría en darse cuenta de que lo que pasaba era en realidad algo mucho más siniestro. Tan solo 10 días más tarde, el 31 de agosto, Peggy se despertó en mitad de la noche, pero no por los gritos de sus hijas. En esta ocasión fue ella misma la que escuchó cómo los muebles de la habitación de las pequeñas se movían y arrastraban por toda la estancia. Se levantó de la cama y al abrir la puerta del cuarto pudo ver con sus propios ojos cómo un baúl se arrastraba por el suelo como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. Aterrorizada volvió a colocar el baúl en su lugar y registró la habitación para comprobar que todo estaba en orden. Justo cuando iba a salir por la puerta, el mismo baúl volvió a moverse de nuevo. En ese momento Peggy cogió a sus hijas y salió corriendo de la habitación. Después se marchó a casa de unos vecinos para pedir ayuda. Lo primero que se le pasó por la cabeza era que había un intruso en su casa, así que obviamente necesitaba que alguien la ayudara a registrarla de arriba a abajo. Fueron 5 las personas que, de madrugada, revisaron toda la vivienda, pero no encontraron nada que pudiera dar una explicación racional a los sucesos que, por cierto, también fueron presenciados por los vecinos, ya que estos escucharon golpes y ruidos que no tenían una procedencia clara. Venían de la pared, del dormitorio, del techo. Entre todos decidieron finalmente llamar a la policía, que se presentó en el lugar minutos después. Los agentes volvieron a registrar la casa, pero tampoco encontraron ninguna explicación a lo que los testigos decían que estaba pasando. No había cables ocultos ni ningún tipo de mecanismo que pudiera mover los muebles por sí solos. Tampoco había ningún intruso, pero los fenómenos seguían sucediendo. Así que lo que sí que pudieron hacer fue un informe de lo que habían presenciado en aquella casa: ruidos, golpes y objetos moviéndose. Came off the floor, or nearly a half inch, I should say, and I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. I checked for wires under the cushion of the chair, and I could find no explanation at all. Cabe decir que algunas fuentes dicen que en realidad en el informe de los guardias decía que no habían encontrado nada extraño en la casa, a excepción de algunos muebles tirados por el suelo, y que no habían hecho referencia a ningún suceso paranormal. Sea como fuere, Peggy ya no sabía qué hacer, empezaba a estar realmente preocupada por lo que estaba pasando, así que en los días siguientes contactó con uno de los periódicos más famosos del país, el Daily Mail, y al poco tiempo el reportero George Fallows y el fotógrafo Graham Morris acudieron a la casa. Para ese punto, los fenómenos paranormales se habían intensificado y se habían vuelto más violentos. Ahora sucedían en toda la propiedad. Los juguetes volaban por los aires, las sillas se movían, las camas se agitaban, y eso mismo fue lo que vieron George y Graham. Uno de ellos, de hecho, pudo comprobar cómo una pieza de un juguete desmontable chocaba contra su frente mientras trataba de tomarle una fotografía. El periódico se hizo eco de este caso y se convirtió en uno de los temas más controvertidos y mediáticos del momento. Tanto fue así que hasta la BBC se presentó en la Casa Encantada para hacer una investigación. Sin embargo, tras grabar algunas imágenes y algunos de los fenómenos inexplicables, descubrieron que no había nada que emitir, ya que toda la grabación había desaparecido. La cinta estaba completamente retorcida e inservible. Se dice que Peggy llegó a declarar ante las cámaras que en la casa se habían dado varias combustiones espontáneas, es decir, que aparecían llamaradas de fuego en diferentes puntos de manera repentina, y que 2 de sus hijos habían visto a Janet levitando en el aire mientras ella dormía. Este último fenómeno habría sido captado en las imágenes tomadas por el fotógrafo del Daily Mail, Graham Morris, que supuestamente registró cómo la joven Janet levitaba en su habitación. Pero mientras los medios de comunicación se peleaban por conseguir pruebas de los fenómenos poltergeist y paranormales en la casa de los Hodgson,
el infierno de la familia continuaba. En una ocasión, uno de los hermanos empezó a quejarse de un fuerte dolor en una pierna. Apenas era capaz de moverla. Según decía, era como si un hombre le estuviera apretando el muslo con las 2 manos. Viendo que la cosa iba peor y que, de momento, nadie conseguía darle respuestas a lo que estaba pasando, Peggy contactó con la Sociedad para la Investigación Psíquica. Uno de sus investigadores, Maurice Grosse, se presentó en la casa pocos días después. El 8 de septiembre, Grosse se encontraba en la vivienda con el fotógrafo Graham Morris cuando escucharon un fuerte golpe en la habitación de Janet. Cuando fueron a comprobar lo que estaba sucediendo, descubrieron que la niña estaba durmiendo plácidamente mientras una silla levitaba a su lado. Las puertas de los armarios se abrían solas y algún juguete volaba por los aires. Además, los 2 hombres tuvieron una sensación muy extraña cuando entraron en la habitación, como si la temperatura en ese cuarto fuera más baja que en el resto de la casa. I look under this bed, I look under this one, and as I stand up, I see it. There she is, across this radio, one leg in the air, and her head hanging down. Just to prove that I wasn't mad, I yelled for my wife to come up to see what I have just seen. But she was asleep. Maurice Grosse y su compañero William Playfair investigaron los fenómenos en el hogar de los Hodgson durante 6 meses. Según sus investigaciones, llegaron a registrar numerosos fenómenos extraños como, por ejemplo, sofás levitando, camas y mesas dándose la vuelta, tazas que se llenaban de agua de forma repentina o guantes de cocina que ardían solos. Finalmente concluyeron que el foco de la actividad paranormal no era otro que la propia Janet, ya que ésta no tardó en empezar a hablar con una voz masculina, voz que obviamente no era la suya. Además, cuando esto sucedía, la niña utilizaba un lenguaje grosero e impropio de alguien de su edad. Janet además se golpeaba contra las paredes, era lanzada por los aires por una fuerza invisible y, según sus declaraciones, la cortina de su habitación llegó a enrollarse en alguna ocasión alrededor de su cuello como si intentara ahogarla. ¿Pero quién era el ente que supuestamente estaba provocando todo este caos? Según la voz que se apropiaba de la pobre Janet, se trataba de Bill Wilkins, un hombre ciego que había vivido en aquella casa durante décadas y que, según decía, había terminado sus días allí mismo. Investigaciones posteriores demostraron que, efectivamente, un hombre llamado Bill Wilkins había perdido la vida a los 72 años de edad en aquella misma casa a causa de una hemorragia. Pero ¿cómo era posible que Janet, que recordemos solo tenía 11 años, supiera todo esto? Then I had an hemorrhage and I fell asleep and I died in a chair in the corner downstairs. Como resultado de la actividad poltergeist en la casa, Janet terminó apareciendo en la primera página del Daily Star, acompañada del titular Poseída por el diablo, y fue apodada como la niña fantasma. Llegó a estar ingresada durante 6 semanas en el Hospital Psiquiátrico Maudsley de Londres. 6 semanas en las que le hicieron diferentes pruebas que concluyeron que no tenía ningún desorden mental. Cabe mencionar también que durante el tiempo que Janet estuvo en el hospital, los sucesos se detuvieron en la casa y se reanudaron cuando ella volvió. Decenas de expertos acudieron a Enfield para intentar verificar o desmentir los fenómenos paranormales que allí se producían, entre ellos la psicóloga Anita Gregory y John Beloff, que se mantenían muy escépticos y sugirieron que esto podía ser un fraude orquestado por la familia o incluso por la propia Janet, fruto de su necesidad de atención. Esto lo demostraron colocando una cámara oculta en su dormitorio. En las imágenes captadas se veía como ella doblaba cucharas y trataba de hacer lo mismo con una barra de hierro. Las acusaciones contra Janet no se hicieron esperar
y ella, junto a uno de sus hermanas, admitió que sí que había provocado algunos de los fenómenos, pero que solo lo había hecho para darle más credibilidad al caso y tratar de demostrar a los escépticos que todo era real. In every story of things that go bump in the night, there are two possibilities. One, that it's a hoax. Two, that there's something going on beyond the grasp of the human mind. If this is a hoax, it means that some of the 17 people who've seen things have been playing an elaborate and twisted joke on the others. If it isn't a hoax, it means that either those 17 people have all been having hallucinations, including the police, or this is the best documented ghost story of all time. Y efectivamente hubo muchos que pensaron que la familia lo había inventado todo, utilizando trucos de magia para conseguir una casa nueva y mejor. Pero aunque la señora Hodgson era madre soltera con 4 hijos, la periodista de BBC Radio, Rosalind Morris, que había entrevistado a la familia en varias ocasiones, negó esta posible motivación, alegando que Peggy creía que tenía una buena casa y que parecía sincera en todo lo que contaba, ya que se la veía realmente asustada cuando hablaba de los fenómenos paranormales. Por su parte, el abogado Richard Gross, hijo del investigador que interrogó al espíritu y que de hecho estuvo presente durante la grabación del interrogatorio, descartó la posibilidad de que Janet Hodgson estuviera fingiendo la voz o que se tratara de un fenómeno de ventriloquía, ya que según sus palabras, mantener este tipo particular de voz por un periodo de tiempo prolongado sin dañar las cuerdas vocales era imposible. Y Janet podía pasarse horas hablando de esa forma. ¡Qué inquietante espíritu! Now I ask you the question again. 2 knocks for yes, and 1 knock for no. Now, yes, that's right, you understand. Now, do you enjoy upsetting this family? You do? Well now, will you please go away? Because I think you've had enough of your jokes. You won't go away. But I would like you to go away, because I think you've been upsetting this family long enough, and it's time you went away. You understand me? Please go away. I'm invisible. I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? Because I'm a G-H-O-S-T. Because I'm a G-H-O-S-T. Say so. Yeah. Goose chases here. El infierno de la familia continuó durante varios meses y según los informes de las diferentes investigaciones, los fenómenos en la vivienda solo disminuyeron en 1978, cuando el famoso matrimonio Warren, que estaba muy interesado en el caso, se trasladó a Enfield. Ed y Lorraine Warren no pudieron documentar y experimentar la sensación de pánico que inundó la casa Hodgson durante el comienzo de los eventos, pero sí que grabaron levitaciones, los cambios de lugar de los objetos y muchas horas de psicofonías y voces de los espíritus en diferentes habitaciones. Su teoría sobre los hechos se publicó en el libro The Demonologist, The Extraordinary Career of Ed and Lorraine Warren, en el que concluyeron que este caso había sido totalmente verídico, aludiendo a las pruebas recabadas tanto por ellos como por los investigadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica, y a los más de 30 testigos que habían presenciado los extraños sucesos, entre ellos varios policías y periodistas. Cabe decir que el 90% de los sucesos paranormales pudieron replicarse por métodos científicos y el resto se justificaron con teorías psicológicas sobre histeria colectiva, ya que los familiares de Janet sí que estaban convencidos de que ella estaba poseída, pero el periodista Maurice Gross y el fotógrafo Graham Morris aún creen que fue real. Además, Janet, en una entrevista que concedió años después al Daily Mail, mantuvo que todo había sido real e incluso admitió que había jugado a la Ouija con su hermana poco antes de que comenzara la actividad paranormal,
lo que, según ella, explicaría todo lo que pasó en su casa entre 1977 y 1979. Poco después de que cesara la atención de la prensa por el caso conocido como el poltergeist de Enfield, el hermano menor de Janet, Johnny, perdería la vida a causa de un cáncer cuando apenas tenía 14 años. Su madre, por otro lado, también desarrolló un cáncer de mama que le quitó la vida en el año 2003. Tras el fallecimiento de Peggy, el matrimonio Bennett y sus 4 hijos se mudaron a la casa, pero se marcharon de allí tan solo 2 meses después. La familia contaría más tarde que se sentían incómodos dentro de la vivienda, como si alguien los estuviera observando, aunque lo más aterrador para ellos fue el momento en el que una de sus hijas vio a un hombre desconocido entrar a su habitación por la noche. Fue justo después de este suceso que decidieron marcharse de allí. Y no podemos hablar de los Warren sin mencionar a 2 de los casos más infames que documentaron. La muñeca Annabelle, un objeto supuestamente poseído por un espíritu demoníaco, tan peligroso que tuvo que ser encerrada en una vitrina bendecida en el museo de los Warren, para evitar que hiciera daño. Y el demonio Balak, una entidad tan poderosa y maligna que aterrorizó a la propia Lorraine Warren, sirviendo como inspiración para el monstruo que vimos en La Monja. I knew that there was a nun that was buried. Seguramente llegaste a ver el filme La Monja. Un demonio vestido con cofia de penetrantes ojos amarillos y dientes afilados como dagas que acecha y aterroriza al clero local en los claustros de una abadía rumana. Temo decirte que más allá de ciencia ficción, aquel filme presentado como parte del expediente Warren tiene ciertos puntos fieles a la realidad, y por supuesto uno de ellos es el que seguramente te invadirá de miedo, sobre todo esta noche antes de ir a dormir. Y es que realmente aquella monja existió y fue vista por la pareja de investigadores Warren sin dejar a un lado que pudieron fotografiarla. Siempre que se disfruta de este tipo de filmes, la audiencia se pregunta cuánto de la historia que se cuenta está basado en hechos reales. En el caso de La Monja, existe una aterradora historia real que te erizará la piel al escucharla. Según Tony Spera, el yerno de Ed y Lorraine Warren, quien actualmente se encuentra a cargo del Museo del Ocultismo Warren, el fantasma con hábitos de monja se asemeja a un espectro con el que los Warren se toparon durante una de sus investigaciones en la década de los 70s, justo en la embrujada iglesia de Borley. La pareja decidió embarcarse en el caso tras recibir noticias de una serie de misteriosos eventos que se iban sucediendo en el sitio y además en una cercana rectoría, la misma que observas en pantalla. Entre los extraños fenómenos que acontecían en la iglesia era la aparición de un monje que dejaba mensajes crípticos en las paredes y el espectro de una monja que se paseaba por el lugar durante las noches. Y es que la historia dicta que en el lugar se situaba un monasterio benedictino construido en 1362. Aquel monje al que solía verse deambulando por la iglesia llevó a cabo una relación amorosa con una monja de un convento cercano. Después de que se descubriera su romance, aquel monje fue condenado a la horca y la monja finalmente fue emparedada viva en los muros de ladrillo del convento. Esto para que sirviera de ejemplo de lo que podía sucederle a todo aquel que se encontrara en pecado. Para llevar a cabo aquella investigación, los Warren contaron con los servicios de varios fotógrafos para que los acompañaran en su búsqueda de evidencias de dichos fantasmas. Al llegar al sitio, Lorraine ya sentía esa carga energética tan fuerte. The only place, Tony, other than going into a home where poltergeist activity is prominent, that everything happens as soon as you get involved. As soon as you
walk in, as soon as you get involved in going into this church and beginning your research, something is bound to happen. Sentía la presencia de algo extraño en esta iglesia. Era como si estuviese caminando a nuestras espaldas con cada paso que dábamos. Según los testimonios, era una noche cerrada. No había velas ni luces encendidas. Los fotógrafos capturaron imágenes con una cámara de 35 milímetros cargada con película infrarroja. El reloj marcaba pasada la medianoche, cuando entre la abrumadora oscuridad, la pareja Warren y equipo fueron testigos de un extraño espectro. Aquello parecía manifestarse en forma de una extraña neblina. Fue ahí que entre las alertas de observar esto, se tomaron múltiples fotografías. En la imagen en pantalla puede observarse a Lorraine hacia el costado derecho. Cerca de ella se puede alcanzar a percibir una extraña zona blanca, como si se tratara de la silueta de algo. Sin embargo, en una siguiente fotografía, enfocando justo hacia lo que veían como esa extraña masa blanquecina, logró registrarse lo que desde ese entonces nombraron como el espectro de la monja de Borley. Un registro fotográfico que data de 1973 y que pareciera tratarse de aquella monja espectral caminando por el pasillo en posición de rezo. Definitivamente, en aquel instante estuvimos conviviendo con el espectro de la monja de Borley. Lorraine, en aquel entonces, oró para que la monja fuese liberada de las fuerzas del mal, y fue precisamente segundos después que Lorraine fue testigo de cómo de una de las esquinas de la iglesia se desprendía un torbellino de masa negra entrando a una de las habitaciones contiguas. En aquel momento sentí una extraña vibra atrás de mí. Al voltear, vi como de la pared salía una masa negra que se perdía rápidamente entrando a una de las habitaciones. Era como un vórtice más negro que la noche. Pudiera decirse que tras aquellos minutos, una fuerza oscura pudo haberse desprendido. Quizá esa fuerza arraigada en la monja que no descansaba luego de lo vivido. Una fuerza que para los Warren pudo haberse tratado de un ángel caído. De ahí a que en la saga del Conjuro, la oscura y terrorífica figura vestida con hábitos se llama Balak, y su existencia está enraizada en la mitología demoníaca. Según la llave menor de Salomón, un libro sobre demonología del siglo XVII, Balak es el gran presidente del infierno. En el texto, Balak aparece no como una monja, sino como un niño con alas de ángel que ofrece respuestas verdaderas sobre tesoros escondidos al mando de una legión de demonios. Tal parece que en efecto, el espíritu de aquella monja permanecía en los muros de la iglesia, un espíritu afligido, pero sobre todo molesto por su aterrador final que terminó refugiándose en las manos del demonio. I knew something about the background of it. That's why we were drawn there. I knew that there was a nun that was buried in the walls of the building. Así es que nos preguntamos, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Son estos documentos evidencia real de lo paranormal o son simplemente historias que se han magnificado con el tiempo? Lo cierto es que los documentos Warren siguen siendo un misterio, expedientes que nos hacen cuestionar la línea entre la realidad y la fantasía, y la respuesta, como siempre, la tienes tú. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda darnos like,
suscribirte y activar la campanita de notificaciones, ya que de no hacerlo, los ecos del más allá vendrán por ti. Yo soy Eco Nocturno. Nos vemos en tus pesadillas. Eco Nocturno.